Bueno. Muchas gracias. Juncal Solano del Charro Político de Jalisco, gracias por la oportunidad. Tomando el tema de las vacunas, una preocupación que está en redes sociales es la siguiente. El gobierno federal planea utilizar únicamente, se estableció que el gobierno federal, planea utilizar el ejército y la paraestatal Viarmex para la distribución de vacunas. Una de las preocupaciones es la siguiente. ¿Cree que ambas entidades cuentan con los requerimientos técnicos para su conservación? Y número dos, ¿considera que las dosis estarán seguras de robos, especialmente cuando ya hubo robos de más de 37,000 piezas de medicamentos oncológicos en almacenes del IP? Y esto es importante, señor presidente, porque algunos medios, además de gobernadores, como se acaba de mencionar, están utilizando el tema de la vacuna, que es una esperanza para esta situación de la pandemia que estamos viviendo y que inclusive usted lo mencionó al inicio de la conferencia, donde personajes como el payaso de Víctor Trujillo con el disfraz de Broso, pues el fin de semana utilizaron este tipo de temas para lucrar con la información, bueno, pues asegurando que, aquí lo tenemos, asegurando básicamente que, y sabemos la respuesta, pero me gustaría que se dijera públicamente que usted y su gobierno usarían la vacuna electoralmente y jugarían con la desesperación del pueblo, tal como pues así lo aseguró, y todos conocemos y sabemos su respuesta, pero pues sí me gustaría preguntarlo directamente para que quede claro cuál es la postura de estos personajes. Amor y paz. Y decirle a nuestros adversarios que se serenen, es que se ofuscan. Como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no impera la corrupción, ya no hay influyentismo, ya no hay chayote. Entonces hay pues mucha desesperación y se jalan los pelos y se enojan y hacen corajes. Pero ¿cuál es la respuesta? Amor y paz. Vamos a abrazarnos y no caer en ninguna provocación, de nada. No tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. No odiamos, somos felices. Y que se tenga por seguro que se garantiza la libertad de expresión hasta el extremo. No hay problema. Si lo que hiciéramos no significara luchar por una causa justa, si no tuviésemos esa convicción, entonces nos afectarían mucho los ataques. Pero tenemos un escudo que nos protege, que es la causa que se defiende, la transformación de México, el acabar con la corrupción. Y por eso el pueblo es nuestro ángel de la guarda y estamos muy bien con nuestra conciencia, que es nuestro tribunal. Entonces, no odiar, no maldecir a nadie, no hace falta eso. Además, eso no permite vivir con felicidad. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo. Esa es la verdadera felicidad, estar bien con uno mismo, no los bienes materiales, no la fama, no los títulos. Es estar bien con uno mismo, la felicidad. Estar bien con nuestra conciencia.
y estar bien con el prójimo. Y solo siendo buenos podemos ser felices. Entonces, amor y paz. Presidente, y una segunda, ya rapidísimo, aprovechando que nos dio la palabra, sería la siguiente. ¿Cuál es su opinión referente a que, si bien es cierto, usted ha mencionado y uno de los pilares de su gobierno ha sido la austeridad y que el servidor pues está para servir a la nación y no servirse de ella? Bueno, hace unos días se dio a conocer que funcionarios como Lorenzo Córdoba van a recibir un aguinaldo por más de $500,000 de pesos, así como también en los últimos días en redes sociales ha sido tendencia un senador de Movimiento Ciudadano muy famoso por sus comentarios machistas, elitistas y despegados de la realidad, donde uno de sus videos que se hizo viral señala que ha conocido a gente muy valiosa que vive con un sueldito, así lo mencionó, de 40 a 50 mil pesos y que son muy felices. Cuando en realidad esto da mucho coraje, señor presidente, porque siendo México un país en el que, según información del INEGI, el 60.7% de la población ocupada percibe menos de 8,000 pesos mensuales, ¿qué opinión le merece este tipo de políticos que viven tan alejados de la realidad, de la realidad de México, que se supone que deberían representar al pueblo, pero que de pueblo no tienen nada y por el contrario solo viven sumergidos en su burbuja de privilegios, despegados de lo que en realidad atañe al pueblo mexicano? Bueno, lo que está pasando es que hay un cambio de mentalidad, son nuevas circunstancias y hay quienes no advierten de que existe una nueva realidad y que ya no se puede, como siempre lo digo, poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, ¿qué pasaba? Había una especie de enajenación en donde era normal hacer muchas cosas. Se le aplaudía al corrupto, se le ponía de ejemplo. El que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad. Era normal el que se utilizaran expresiones racistas, que no voy a repetir, porque era una falta de conciencia, así, casi colectiva. Entonces, una persona pensaba que no estaba mal decir cualquier cosa, lo veía normal. El obtener una ganancia ilícita se pensaba que era un negocio y que era producto de la habilidad y de que era porque se tenía buenas agarraderas, buenas influencias y había que colarse. Y esas expresiones de que, oye, yo tengo esto, o pobre gente que no tiene, o cosas de ese tipo, no son expresiones, vamos a decir, de mala fe. Era una mentalidad que prevalecía. Lo veían y lo siguen viendo en algunos casos normal. Es como el caso del rey, que llegaron a manifestarse al palacio y escuchaba las voces y le pidió a sus vasallos que le dijeran por qué esa multitud y por qué gritaban, qué querían.
Y uno de los vasallos le dice: Señor, Majestad, es que dicen que tienen hambre. Y el rey contesta: ¿y qué es eso? Pero auténtico, porque así era. Entonces tenemos que celebrar los cambios que se están dando ahora, que nos estamos fijando en la realidad de los otros, que nos está preocupando la situación del prójimo, que no es nada más cómo nosotros vivimos, sino cómo viven los demás. Pero no es, yo les aseguro que quienes se hacen esas expresiones no las hacen pensando que están mal, las hacen como si fuese una cosa normal. Eso es lo que comentaba sobre el racismo. Y de gente académica. Una vez transmitieron unas grabaciones, bueno, Fresco, disculpa, pero lo voy a decir porque si no, no nos entendemos. Transmitieron una conversación telefónica del actual director del INE, Lorenzo Córdoba, que yo no me atrevo pues aquí a ponerlas, hablando, ¿sí?, de manera racista en contra de personas de pueblos originarios. Pero, y estamos hablando de un doctor en Derecho, una eminencia, ¿sí?, académica. Por eso no hay que confundir la educación con la cultura. La cultura es muchísimo más, pero mucho más que la educación. Ahí terminamos. El viernes.